de que vuelva a suceder tal vez un evento social de tal magnitud en nuestro país. Hubo otros países a donde surgió el mismo movimiento revolucionario, es decir, llevarlo más allá. ¿Cómo le hago? Aquí es en donde entra el contexto. Aquí es en donde yo tengo que diseñar qué tipo de actividades y con qué material yo me puedo auxiliar. Habrá grupos a donde se los tenga que dibujar, habrá grupos a donde me funcionen perfectamente bien las lecturas, habrá grupos a donde yo tenga que valerme de cosas visualizadas en donde ellos puedan actuar, en donde ellos estén en movimiento, porque son personas que les gusta aprender haciendo. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, bueno, voy a hacer una obra de teatro, una mini obra de teatro, a donde se pueda actuar cómo sucedió la Revolución Mexicana y llevarlos a esa reflexión. Porque no nada más es decir, yo tengo que enseñar, aquí lo importantísimo es cómo lo voy a hacer. Y una herramienta importantísima es el contexto. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Qué elementos me proporciona la escuela? ¿Qué cosas o herramientas tengo que llevar yo? Porque a lo mejor yo quisiera pasarles una película, pero en la escuela no hay un proyector. A lo mejor yo quisiera que escucharan audios, pero en la escuela no tengo manera, no hay grabadoras. Recuerden que no todos somos afortunados de trabajar en escuelas que tengan todo el material para el cual yo puedo enriquecer mis clases. Es ahí donde yo tengo que hacer uso de toda mi creatividad de acuerdo al contexto sobre el cual yo voy a trabajar para darme a entender. Lo más importante es darnos a entender. Una vez que el alumno logra platicarme, no en un examen con toda la seriedad que requiere, un alumno me pueda platicar un tema con sus palabras, yo puedo constatar que el tema fue entendido. Es la mejor manera de que yo pueda constatar. A ver, platícame de qué trata la Cenicienta. Si me pueden platicar de qué trata la Cenicienta y yo le puedo decir, ahora dímelo con tus palabras, no me digas lo que dice el autor, dime lo que quiso decir. No me digas lo que yo te dije en clase, dime lo que quise decirte. Si me lo pueden decir de una manera fácil, nos podemos aplaudir a nosotros mismos porque el tema fue comprendido totalmente. Si yo le pongo un examen a donde únicamente le voy a pedir lo que dice Piaget, lo que dice determinado autor, está repitiendo las palabras de un autor, pero no lo ha aplicado a su vida, no me lo ha podido platicar. Entonces, el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer lo va a determinar de acuerdo al tipo de estudiantes que yo tenga, es decir, de acuerdo al contexto. Producto de la lectura, rescaté unas palabras claves que son contexto, ambiente de enseñanza, respeto y aprender. Yo les pedí que las relacionaran para recuperar todo el tiempo que desgraciadamente perdimos, lo voy a hacer yo. Tenemos el contexto como base de qué personas de 17 años, o son personas de 6 años, son personas de 20, son personas de edades mixtas. ¿Qué tipo de personas yo tengo? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué social tienen? Porque muchas veces el hecho de que nuestros alumnos no se alimenten correctamente, de que tengan que estudiar y trabajar, va a marcar una enorme diferencia con aquellos jóvenes que los levantan en su casa y los está esperando un desayuno antes de llegar a la escuela. Esto es algo que hemos escuchado, pero cuando ya se vive en las aulas, notamos la gran diferencia que existe entre el aspecto económico, social, cultural de sus familias. Entonces, el contexto lo debo de conocer antes de arrancar mi trabajo docente. ¿Qué relación tiene con el ambiente de enseñanza? Que yo voy a crear ese ambiente de enseñanza dependiendo de la personalidad que integra ese grupo. Por ejemplo, a lo mejor yo trabajo en bachillerato y por pláticas yo me entero que a mis alumnos les gusta la cumbia tal vez, por poner un ejemplo. Si a mí me sobran 10 minutos de clase, a lo mejor yo les digo, muchachos, ¿y si nos relajamos y escuchamos un poquito de cumbia? Yo les voy a dar algo, voy a crear un ambiente de familiaridad,
de gusto, de aceptación, porque me estoy involucrando con los gustos de ellos, estoy creando un ambiente de enseñanza, estoy creando un ambiente del cual ellos se sientan a gusto, porque si yo ya sé que a ellos les gusta la cumbia, pero a mí me gusta la música clásica, tal vez si yo les digo, bueno, vamos a relajarnos y les voy a poner la música que a mí me gusta, pues a lo mejor la escucharán por respeto, a lo mejor alguno de ellos empiece a tomarle el gusto. Sin embargo, va a ser más valorado si yo creo un ambiente de enseñanza de acorde a lo que les guste a los integrantes. El respeto. El respeto les mencionaba hace un momento que debo de ser muy respetuosa en mis aulas, dependiendo de los seres humanos que yo tenga y del contexto en el cual se desarrolle. En una aula yo puedo tener personas con religión católica, personas que son testigos de Jehová, personas que son mormones, personas que no tienen ninguna religión, y a lo mejor yo voy a tocar algún tema muy sensible acorde a las creencias. Debo de conocer el contexto y prever. Bueno, yo tengo que dar un tema acerca de la creación de la vida a lo mejor, pero ya me di cuenta que yo tengo personas pues muy allegadas a esta religión, a donde a lo mejor no les parezca que yo diga que el ser humano nació como producto de una explosión cósmica, porque ellos tienen muy comprendido que nosotros venimos de la creación de un ser supremo. Debo de respetar muchísimo entonces qué es lo que piensan estas personas para no infundirles mi autoridad en relación a un tema. Decir, de antemano, respeto las creencias religiosas. Yo sé que muchos de ustedes piensan que nosotros venimos de una decisión divina, sin embargo, existen estas teorías que nos muestran lo contrario. Ustedes son libres de tomar la decisión y creer lo que más les convenga. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que abrirnos a muchísimas posibilidades de variaciones que tiene el contexto. Mencionaba hace un momento que los docentes tenemos que estar preparados para las variaciones que la sociedad de hoy en día nos están marcando. Muy probablemente, si no es que ya se enfrentaron a esta situación, muy pronto se van a enfrentar a ella, con alumnos que tengan 2 mamás o 2 papás. Está permitido ya la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo. Anteriormente esto no era manejado en las escuelas, siempre manejábamos, sobre todo desde preescolar, mamá y papá. Hay que aprender a manejar esta gran diversidad que ahora esta modernidad, este cambio de contexto nos está presentando, para que se maneje el respeto dentro de nuestras aulas. Porque si es un niño de preescolar, sus compañeritos irán a su casa en una fiesta infantil y se van a encontrar con que en la fiesta infantil los reciben o 2 mamás o 2 papás. Y a lo mejor en la escuela comiencen las situaciones de bullying. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy sensibles para manejar esa gran diversidad. A quienes trabajamos en niveles superiores nos encontramos también con preferencias sexuales que nos da un contexto también. Tenemos que saber que a lo mejor en nuestro grupo nos vamos a encontrar con esta diversidad sexual. Tenemos que ser muy inteligentes y muy sensatos en cómo manejar este tipo de información. Sobre todo si el alumno se nos acerca y nos dice, maestra, maestro, ¿qué hago? En mi casa no están de acuerdo con que yo ande con esta persona porque es del mismo sexo. Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos alentarlo porque nuestro papel es únicamente el escuchar, el conducirlos a que reflexionen, el conducirlos a que pidan opinión fuera del aula. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos encontrar que el alumno le diga a su padre o a su madre, yo platiqué a mi maestro, a mi maestra y está totalmente de acuerdo con una persona del mismo sexo. Y al ratito tenemos a los papás en la escuela. ¿Y usted por qué se mete en una vida familiar cuando yo estoy tratando de cambiar a mi hijo? Son situaciones sumamente delicadas. Todo esto es contexto. Todo esto es diferencia. No escuelas tienen de
¿En qué momento dejaron de escucharme? No es fácil enseñar. Tenemos, sobre todo a quienes de profesión, somos no docentes, es decir, que no provenimos de una escuela normal. A quienes comenzamos con una carrera universitaria y nos estamos preparando o nos preparamos para enfrentarnos a esa difícil y comprometida labor de enseñar. Eso no quiere decir que no sea una labor muy bonita, es una labor hermosa estar frente al ser humano, sin embargo es todo un reto. Es todo un reto si es que verdaderamente queremos conseguir nuestro objetivo. ¿Por qué es un reto? Pues porque significa construir un escenario que posibilite precisamente que se logre ese aprendizaje. No es nada más llegar y dictar, no es nada más la personalidad única del maestro frente a los alumnos. Eso es parte de la escuela tradicional en donde nada más hablaba el maestro. Es más, en las escuelas anteriormente se tenía una plataforma porque el docente estaba a la altura superior de los estudiantes. Ahorita lo que se nos sugiere es que caminemos, que nos pongamos en contacto, que tengamos un contacto más humano, más igualitario con los muchachos. Y ese trato igualitario se hace de preferencia cuando los podemos ver directamente a los ojos. Es decir, no en un factor de superioridad, como hace muchísimos años todas las escuelas tenían su plataforma. Entonces, enseñar es un reto. Es un reto el cual comienza a los estudiantes. Yo no puedo comenzar a trabajar bien. Bueno, y ahora me dirán, ¿y cómo hago para conocer a mis estudiantes? Básicamente hay tres formas muy rápidas en donde yo puedo conocerlos. La primera de ellas es a través de la investigación. La investigación de la escuela, yo la puedo hacer documental, tal vez a través de estadísticas que lleve la escuela para yo conocer la preferencia que tienen los alumnos en relación a las capacitaciones para el trabajo, el número de alumnos reprobados que hay en determinada materia, investigación documental acerca de los alumnos que a lo mejor proporcionaron al momento de su inscripción. Hay escuelas que manejan una ficha de información un poquito más personalizada. Por ejemplo, si vive con sus papás o no, si además de estudiar trabaja, si es padre o madre de familia, si tiene que aportar algún dinero a su casa. Toda esta información que realizan las escuelas al momento de su inscripción para mí es valiosísima. Puedo también valerme, sin duda alguna, acerca de la observación. Desde que yo comienzo mi primera clase, tengo que ser muy observador. No solamente ver que tengo a 40, 30 jóvenes o niños sentados. Debo de ser muy observador en base a quién es el alumno más tímido que a lo mejor buscará estarse escondiendo detrás de alguien para que yo no lo vea y lógicamente yo no le pregunte. Tengo que ser muy observador para aquel que quiere llamar la atención con chistes, que quiere llamar la atención tal vez con risas, lanzándome preguntas retadoras. Pues ese muchacho necesita mucha atención, está llamando totalmente mi atención a gritos. Quiere decir que ese chico tiene un problema de personalidad que necesita ser reconocido.
Desde que yo pongo un pie en el salón, yo me doy cuenta que es el que le avienta papelitos a otro, que se burla de lo que otro dice, que es el que quiere a lo mejor ser el líder en el salón, pero no líder en positivo. Líder para que no entramos, hay que hacer esto, el que chifla. Ese muchacho yo le tengo que prestar especial atención porque requiere de mi atención. Ese muchacho me está diciendo con su actitud que no es escuchado, que no es valorado. Por lo tanto, esas necesidades las está llevando al aula. Yo al observar me doy cuenta las personas que se sientan hasta adelante, que son lógicamente las niñas, los jóvenes que más quieren aprender, que quieren estar cerca del docente, que no les da miedo la comunicación con el maestro, que quieren estar cerca del pizarrón, que quieren estar, son los que inmediatamente se ofrecen a prestar ayuda. Son personas que me dan la idea de que voy a tener gente aliada en el grupo porque está interesada. Entonces, en la observación yo me doy cuenta, a lo mejor en la primera, segunda clase, que hay personas con sueño, esta información, a preguntar si está durmiendo bien, por qué se está desvelando, qué es lo que le pasa, si está enfermo, si ya está recibiendo atención médica, porque muchos obviamente no van a captar la vida para que yo logre un aprendizaje. Eso puede ser a través de la observación. Muy útil, sumamente útil es que ustedes comiencen cada una de sus clases con un examen diagnóstico. Ese examen diagnóstico ustedes lo pueden diseñar que ustedes quieran conocer. Este diagnóstico valor para su opción. Su maestro hacia examen diagnóstico, ¿qué cosa? Preguntas para saber sus saberes previos. ¿Sí? Si yo voy a dar matemáticas, pues les pongo un examen previo a lo que deben de conocer de mi materia. Yo me puedo dar cuenta qué competencias tiene, si tiene lectora, en redacción, etc. ¿Qué tipo me puedo un test de tipos de aprendizaje que les menciono, que solo pueden ustedes descargar en internet para que puedan conocer si sus alumnos son más auditivos, si son más visuales o si son kinestésicos, es decir, que les gusta aprender construyendo. Puedo preguntar si tienen alguna experiencia previa, es decir, ¿qué sabes del tema por alguna película que hayas visto? ¿Qué sabes del tema porque has visitado un lugar? Por ejemplo, regresando al tema de la independencia de México, mejor preguntar, ¿has estado en algún lugar de que yo toda la ruta de Hidalgo? Mejor tiene experiencia por algún lugar que haya visitado, por alguna película que haya visto, por algo que haya leído, por algo que haya escuchado. Recuerden, el ser humano es capaz de aprender de lo que oye, de lo que ve, de lo que lee. Todos nosotros podemos aprender. No necesariamente aprendemos en las aulas. Muchas veces el aprendizaje viene de personas y no tiene absolutamente nada que ver con la escuela. Una simple plática que yo escuche en una combi, en una reunión, puede ser el detonante para que yo me interese en un tema. Puede ser el detonante nacen en un aula. De todas las personas que estamos aquí reunidas, todos tenemos experiencias y conocimientos no adquiridas en un aula. La adquirimos a lo mejor por consejos de nuestros padres, porque nos pasó algo malo y aprendimos, esa es una experiencia de vida, porque lo leímos, porque lo comentó alguien, porque lo vimos en alguna película, porque una canción me dejó alguna reflexión, porque un libro que no tiene nada que ver con la docencia me dejó alguna reflexión.
Entonces, preguntar, articular preguntas para que yo me dé cuenta qué experiencia tienen acerca del tema, provenga de un aula o no provenga de un aula. Me puedo dar cuenta a través. El muchacho es capaz de articular la teoría. Eso depende mucho de los maestros. No. Y aterricen los conocimientos, por lo que va a perder. Yo, por ejemplo, nunca he utilizado una raíz cuadrada. Si ahorita uno de ustedes me dice, doctora, ¿nos hace una raíz cuadrada? Jamás. Porque nunca la he utilizado. No le he dado un sentido a lo que yo vivo. Todo lo que yo he podido utilizar lo tengo guardado y sé que le puedo aprovechar. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros a la hora de planear, buscar ejemplos acordes a la realidad del muchacho. Por ejemplo, si yo voy a dar clases en un lugar a donde se coseche la naranja, por decir algo, utilicen esos ejemplos relacionados con la naranja, porque sus muchachos lo conocen, saben de lo que les están hablando, saben que la naranja se tiene que pesar, saben los días de corte, saben a quién se le vende la naranja, saben las características que debe de tener la naranja. Por lo tanto, pueden utilizarse ejemplos numéricos, pueden hacer redacciones que involucren ese proceso de trabajo. Y el muchacho está dando su realidad en ejemplos que le son reales. Y el conocimiento sabe que lo puede ocupar en trabajar. Si yo utilizo ejemplos que el muchacho no le significan absolutamente nada, los va a desechar. Por ejemplo, si yo doy clase en una escuela muy pobre y utilicen, es que van y venden esto, por principio de cuentas no saben de qué les estoy hablando. Van en conocimiento, bájenlo, utilicen ejemplos propios de la realidad de los muchachos. Si ustedes ya se dieron cuenta que la mayoría de sus papás son comerciantes, ellos saben lo que es el comercio. Pueden utilizar ejemplos, utilizar material relacionado con el comercio, porque el muchacho sabe de lo que les están ustedes hablando. Y recuerden que un solo material puede ser utilizado en todas las materias. Se me ocurre pensar en desde química, si por ejemplo en ese lugar se fabrica mucho zapato, desde química puede utilizar componentes que llevan las suelas. Desde matemáticas pueden poner ejercicios para saber a cuánto van a vender ese zapato, de cuánto es la producción, a cuánto se tiene que dar ese zapato, etc. En español podemos hacer redacciones que mezclen algo sobre la utilidad del zapato. En inglés puedo utilizar palabras relacionadas con zapato y hacer tal vez un mapa conceptual, partir de la palabra zapato y de ahí saco los verbos que se relacionen, los adjetivos, los sustantivos, los colores, etc. Una sola palabra que conozca el muchacho me es útil para cualquier cosa que yo quiera trabajar. Para eso, el contexto. Puedo también saber a través del diagnóstico si el muchacho hace uso de la tecnología. Porque si yo voy a llegar con unas clases muy sofisticadas y miren, es que tienen que bajarme y hacer nuestras gráficas, y si el muchacho no sabe, lo vamos a poner en un grave conflicto. Algo que yo les comparto, nunca demos por hecho ni por sentado nada. En esta vida no podemos dar por sentado nada mientras yo no compruebe que algo está sucediendo. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los programas de estudio nos marcan iniciar con una parábola, hablando de matemáticas, en donde se mida determinada situación. El programa está dando por hecho que en secundaria ya le dieron esos conocimientos. Pero ¿qué pasó si el muchacho se quedó sin maestro y no se concluyó el tema? Únicamente el director autorizó que se pusiera una calificación porque el joven ya tenía que salir de secundaria, el maestro estuvo incapacitado, no hubo quien lo cubriera y el tema no se cubrió. Con ese equipaje llegó a bachillerato, o con ese equipaje llegó a carrera, o con ese equipaje llegó a primaria. No hay que dar nada por sentado. En un examen diagnóstico yo tengo que ver desde dónde tengo que comenzar y de ahí elaborar mi planeación. Aunque el programa me diga, tienes que comenzar por multiplicación. Si el muchacho no sabe sumar, modifico mi planeación y comienzo desde suma, porque si no, no me va a funcionar, no tiene los conocimientos previos.
la tecnología modificar para que yo pueda, requiere del uso de la. Pero antes, en un examen diagnóstico, con muchísimo respeto, yo también puedo obtener datos familiares que a mí me sean necesarios. Por ejemplo, unas antes de llegar a la escuela, ¿qué te gusta? ¿Por qué eso? Porque ese es un parámetro para saber la actitud y las ganas con las que ese joven, ese niño va a llegar a la escuela. Si me encuentro con que es un muchachito que se levantó a las 6 de la mañana para clase de las 7, no le dio tiempo de desayunar, nunca lo hace, tal vez solamente se tomó un café negro, todos sabemos que tanto el azúcar como la presión y todo se nos va bajando. ¿Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, la estamos escuchando muy bien, doctora. ¿Todo bien? Muy bien. Doctora. Entonces, correcto. Sí, todo perfecto, sí. Muy bien. Entonces yo tengo que preguntar en ese examen diagnóstico algo que a mí me interesa saber. Si desayunan, si viven con sus padres, si sus papás los apoyan a hacer sus tareas, si cuentan con el apoyo de sus papás para estar estudiando en donde están. Con todo esto que les acabo de decir, no los animo a que hagan un examen diagnóstico de muchas preguntas. Una o dos preguntas, pero que sean claves a lo largo de este examen diagnóstico, que me sirva para obtener la información que yo quiero saber. Una vez que yo ya tenga conocida esta información que yo quiera saber, ahora sí ya puedo partir de elaborar mi planeación. Todo esto que les acabo de decir se le denomina situar al aprendizaje. Ahorita es un término que se está utilizando como aprendizaje situado, es decir, situar al aprendizaje en una realidad. Ya platicábamos al inicio que hay miles de realidades. Obviamente voy a hacer miles de planeaciones, pero adecuar a lo que más me posibilite, adecuarlo a las características de ese grupo. Ya no menciono la misma materia, tal vez no me va a funcionar la misma planeación, ni los mismos elementos, ni en un que en otro. Ahora aquí que estamos trabajando prueba y error. Si en la primera, segunda clase yo veo que aunque yo ya conocía cómo eran mis estudiantes y diseñé de una manera y veo que esto no me funciona, pues entonces volvemos a planear. La planeación jamás se termina. Nosotros planeamos para mejorar o para corregir. ¿Sí? Si me fue bien, me puede ir mejor. Si no me fue bien, pues es una planeación inmediata, una corrección inmediata y ir corrigiendo. Porque yo estoy feliz con mis películas y se los pongo y se duerme. Películas por visuales y auditivos. Está perfecto, entonces voy a... No, aunque es visual y auditivo, están con su celular, pregunto de la película y no le entiendo. Que yo como recibo no se cumplió, porque no le entendieron a la película, no entendieron cuál fue el mensaje o el motivo. Usar el barrio. ¿Está claro? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, la escuchamos muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Y alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Perfecto. Bueno. Funciona mi explicación antes de que pasemos al trabajo, porque van a ustedes a comenzar a hacer su contexto. Lo importante de toda esta plática es que todo lo que yo les estoy compartiendo lo podrá realidad. Como conclusión, entonces, el que nosotros analicemos un contexto sirve para que podamos reconocer las debilidades que se tienen
pero también las fortalezas. Y hablo de debilidades en relación a la escuela y a mí mismo. Todos tenemos debilidades, hay que reconocerlo desde un principio, pero también tenemos muchas fortalezas. Bueno, ¿qué te mi favor para que yo les enseñe la independencia de México? ¿Cómo voy a conseguirlo? Bueno, pues a través de la creación de un documento que va a ser mi guía, en donde yo me voy a agarrar como mapa para seguir mis pasos y saber hacia dónde me voy a dirigir. Mi planeación no debe de ser nada más el copiar y pegar que hacemos muchas veces en las escuelas. Pero que tus y donde se ubica la escuela. Todos ustedes en la escuela donde están trabajando, donde trabajaron alguna vez, si hay alguien que no esté trabajando en alguna escuela, pues utilice como ejemplo alguna escuela donde le gustaría trabajar o una escuela donde estudió. Aquí la idea es que hagamos un contexto. Van a hacer redacción. Yo espero que el día de hoy podamos terminar este trabajo. Si el día de hoy este trabajo, yo aquí voy a estar al pendiente para sus dudas, me lo van a enviar a mi correo, no hay ningún problema, no tenemos que poner menos quiero es de que este curso no se disfrute. Si vamos a estar aquí reunidos, pues acérquense su café ahorita, vamos a trabajar y me van haciendo las preguntas, yo aquí voy a estar al pendiente que ustedes tengan. Pero al finalizar, pues me van a enviar la redacción, me pueden enviar a mi correo, me dicen si para el día lunes está bien este trabajo. Puedo esperar para el día martes, por mí no hay ningún problema, la flexibilidad es una parte de que funcionen las cosas. Entonces, es diferente, no sé si tengamos ahí madres de familia, tengamos atender a niños chiquitos y tengamos que hacer situaciones en donde no nada más vamos a estudiar. ¿Podría repetir nuevamente la actividad? Es que ahora sí se cortó y no pudimos escuchar la actividad completa. Si nos puede, por favor, repetir. Todavía no le he dado. Ah, ok. No le he dado actual. ¿Sí? Bueno, van a traer 3 contextos. No. De grupo. Comienzo con el externo. Dentro del Perdón, doctora, se cortó cuando empezó a dar indicaciones. Se cortó. Se cortó, doctora, desde que nos dijo vamos a trabajar en 3 contextos y ya no se escuchó. ¿Ya? ¿Ya me escucha? Ya mejor, si nos puede repetir desde que vamos a trabajar en 3 contextos diferentes. Correcto. Primero, contexto externo. Van a situar, por favor, el lugar a donde se ubica su escuela, en la que ustedes trabajan o en la que ustedes piensan trabajar o en alguna que tomen como ejemplo, que puede ser alguna en donde ustedes hayan estudiado. Me van a decir la ubicación geográfica. Por ejemplo, la escuela se ubica en Jalisco, o está en Cholula, o está en Puebla. ¿Puebla en qué parte? Porque la ciudad de Puebla tenemos que ubicar el contexto para que yo me dé cuenta, porque no es lo mismo una escuela que está ubicada en Angelópolis que una escuela que está a lo mejor en una colonia muy pobre. Entonces, ubicación geográfica. Siguiente punto, el clima. Clima de esa ciudad. El clima me debe de importar como docente para prever que si hace mucho frío, a lo mejor me van a faltar alumnos cuando llegue la época invernal. Por lo tanto, tengo que ver qué tipo de actividades que no sean tan importantes poner para esa fecha. O si hace calor, pues a lo mejor se van a enfermar del estómago, o son días en donde el alumno va a tener sueño por tanto calor. Entonces, ¿qué clima tiene esa ciudad? ¿Es lluvioso? A lo mejor lluvia lleguen los alumnos a la escuela. Entonces, ¿es lluvioso, es frío, es templado, es caluroso? ¿Cómo lo consideran?
si la ciudad tiene medios de comunicación, ¿sí? Es decir, si tiene carreteras, si es de fácil acceso o si ustedes están trabajando en algún lugar a donde se pueden cerrar las carreteras en algún momento dado y no haya medio de comunicación. ¿Qué cercanía con otras ciudades tiene? ¿Sí? Por ejemplo, Puebla pues está muy cerca de la Ciudad de México. Eso nos sirve para entender pues qué tanto puede influenciar las costumbres de una ciudad con otra. A lo mejor mi ciudad a donde yo trabajo está muy influenciada por una a donde hay muchos antros y los jóvenes acostumbran ir, o a lo mejor está muy influenciada por otra ciudad a donde hay mucho alcoholismo. O sea, ¿qué ciudades tiene cerca para bien o para mal? Si es que cuenta con todos los servicios, la ciudad, de luz, teléfono, cable, internet, plazas comerciales, mercados, hospitales, es decir, si cuenta con todo o si tiene carencias la ciudad en algo. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de esta ciudad? Principalmente es el comercio, principalmente es la industria maquiladora o la industria armadora, o se dedican al campo, o son pesqueros, o a qué se dedican principalmente los habitantes de esta ciudad. ¿Qué cobertura educativa tiene esta ciudad? Hay desde preescolar hasta nivel superior. No les pido que me den el número de escuelas, solamente que me digan si existe desde preescolar hasta superior en público y privado. O solamente hay escuelas públicas, o tenemos solamente hasta bachillerato, o tenemos absolutamente de todo. Acerca de sus aspectos culturales, que es lo más importante que se destaca en esa ciudad, es decir, tiene influencia en ellos pues las fiestas tradicionales, que a lo mejor esos días no van a acudir a clases los alumnos, como parte de su cultura a lo mejor tienen pues elaboración importante de artesanías, o sea, ¿cómo se destaca la cultura de esta ciudad? Algo que les pueda a ustedes afectar para bien o para mal. También, de manera general, las características sociales, religiosas y económicas de sus habitantes. Todo esto se los estoy pidiendo de una manera muy general. Esto es para que ustedes conozcan la ciudad a donde está ubicada su escuela. Por ejemplo, características sociales. Pues la mayor parte de las personas son profesionistas, o la mayor parte de las personas no son profesionistas, o en este lugar pues hay mucho trabajo, pero la gente, hay mucho índice de alcoholismo. Una característica social es que las niñas se embarazan a edad muy temprana. Una característica de su sociedad es que se casan muy jóvenes. Eso a mí me va a indicar que voy a tener abandono de estudiantes, porque al llegar a los 16 o 17 años, esas niñas van a abandonar la escuela porque están embarazadas o porque se van a casar. O una característica es que es un lugar a donde se siembra café, y en la época de cosecha del café o de siembra se llevan a sus hijos y me van a faltar a las aulas. Entonces tengo que encajonar qué características tiene esa ciudad. La religión cuenta para muchas cosas, porque si yo trabajo en una escuela donde se lleve con mucho respeto, por ejemplo, los honores a la bandera, y yo sé que en esta ciudad hay varias personas que son de otra religión a donde no se les permite hacer honores a la bandera, tengo que conocerlo como ciudad en general. O es una ciudad que se caracteriza porque preferentemente son de la religión católica, o es una ciudad donde tenemos gustos religiosos o preferencias religiosas mixtas, o etcétera. Ustedes me puedan decir acerca de su ciudad. Con esto quiero que ustedes elaboren un contexto general de la ciudad. Esto, pues, considero que media porque van a hablar en general. No le estoy pidiendo candela ni qué tantos teléfonos hay, ni qué tantas iglesias. Nada más para que todos ustedes como docentes se formen una idea generalizada del contexto que va a tener la escuela.
¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿Ninguna doctora, pregunta? ninguna. Ninguna doctora, no. Muy bien. Pasamos al contexto interno. Es otro contexto muy importante. Aquí me van a hablar sobre su institución, sobre la escuela. Ya vimos a dónde está situada la escuela. Ya vi que es un lugar muy caluroso, un lugar gente de comerciantes, un lugar a donde realizan muchas fiestas de pueblo, ferias, y bueno. Ahora, la escuela de ese contexto. Me voy a analizar mi contexto interno. Aquí me van a hablar sobre toda la infraestructura de la escuela. La deben de conocer. Por ejemplo, ¿cuántas aulas tiene la escuela y con por ejemplo, más tiene varios niveles. Por favor, el centro escolar tiene desde preescolar, primaria, vamos al nivel que, por favor, cuántas aulas hay en el matutino vespertino que ustedes trabajen. No metamos información que va a servir absolutamente. Desde aquí yo me voy a dar cuenta que 30, pero 50 alumnos. Eso yo lo tengo que considerar también para el tipo de actividades que yo voy a poner en mi salón. Porque si yo quiero ponerlos a hacer actividades que no se van a poder mover dentro del salón. Si yo quiero tener exámenes de opción múltiple, pues lo más probable es que me copien porque están muy cerca. ¿Cómo estás? ¿Cuántos salones? Doctora, ya no la escuchamos. Para el trabajo, física, química, de diálogo. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? A ver, ¿ya? Doctora, lo del ¿Ya? contexto interno, ¿Ya? ya no lo escuchamos. ¿Nada del contexto interno? Hasta niveles escolares, por ejemplo, si tiene preescolar, primaria. Después de bueno, eso no lo pongan. Ok, díganme a tiempo para que yo me regrese. No sé qué pasa, es que solito nada más me aparece como está. Bueno, les decía que solamente se queden con el nivel con el cual ustedes van a trabajar. No me, si no, otra vez a bachillerato. Otra vez está cortando, doctora. Para ver qué capacidad tiene, entonces de ese salón, para que puedan ustedes... Doctora, se sigue cortando. ¿Qué salones tienen aparte? No me digan, a ver, ¿ya? ¿Ya está? No sé si puede repetir, de favor, todo el contexto interno, doctora. No se escuchó nada. Dentro del... ¿Me escuchan ya? A ver, solamente díganme si me escuchan. Ya la escuchamos. Correcto. Dentro del contexto interno van a hablar todo acerca de la escuela, de la institución, de la infraestructura. Por ejemplo, número de aulas que tiene y la capacidad, pero solamente van a trabajar. Si les... por favor, se sigue cortando, doctora. Tiene y cuántos alumnos hay dentro de cada salón. Se está cortando nuevamente. Solo de nuestro nivel, ¿verdad? No sé qué, solo de su nivel, correcto. Después tiene acerca de todo. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Correcto. Número de otras áreas que ustedes puedan serles útil para su planeación, para el uso de su materia. Por ejemplo, si tienen
laboratorios, si tienen sala de cómputo, si tiene la escuela patios, jardines, cafetería, si tienen cañones, equipos, si cuenta cada salón con su cañón, si solamente hay uno por alumno, qué matrícula total tienen de ser posible, si es que la conocen, qué docentes tienen, qué número de docentes hay y qué perfil profesional tienen. Es decir, un panorama general de la escuela a dónde van a situar su aprendizaje. De esta forma tenemos el contexto externo, que es la ciudad, el contexto interno, que es la escuela. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, todo en orden. No, doctora. Correcto. Vamos por lo último. Características del grupo. Esto se hace por grupo. Finalmente, cuando ustedes hagan sus planeaciones y si quieren incluir el contexto, los primeros dos solamente son cortar y pegar, porque son en la misma ciudad y en la misma institución. Lo que va a variar es el contexto grupal. Aquí sí va a variar por cada grupo las características que tenga. Van a comenzar tengas en el grupo con el cual vas a trabajar. 15 son hombres y 5 son mujeres. Para que ustedes puedan diseñar sus actividades en su grupo. ¿Qué deficiencias formativas detectaron en su examen diagnóstico? Es decir, detectaron que no tienen hábitos de estudio, que les gusta leer, que no les gusta investigar. Miren, en un examen diagnóstico, si ustedes preguntan, ¿cuántas horas al día dedicas a la lectura? Ellos te van a responder 3 horas al día. Pero si después tú lo quieres comprobar, le puedes decir, menciona el último libro que leíste y dime qué piensas. Si ellos no te saben decir, es que evidentemente no leen, solamente quisieron contestar, pues que sí leen. Lo mismo para que tú te des cuenta de investigación, en un examen diagnóstico, qué tema te gustaría investigar y posteriormente que te lo explique y ahí te vas a dar cuenta si el alumno realmente sabe o le gusta investigar o si no. Entonces, esto, el número de alumnos que tiene, qué edad tienen, qué ciencias formativas, es decir, no les gustan las matemáticas, no tienen hábitos de llevar un control, una planeación de estudios, etcétera. Es lo que también sepan ustedes qué preferencias en sus asignaturas tienen, es decir, ¿al grupo prefiere más lo relacionado con las ciencias sociales o prefiere lo relacionado con el área de las matemáticas? ¿O cómo andamos en preferencias? Para que también en base a eso ustedes les den lo que los muchachos o los niños prefieren. Es conveniente también que conozcamos dentro de un grupo si tenemos alumnos con capacidades diferenciadas, es decir, que escuchen bien, que no vean bien, alguna habilidad cognitiva, motriz, etcétera. Es muy necesario, perdón, si los escuchan correctamente. También es bueno saber si dentro del grupo tenemos personas residentes de la cultura o de la religión. De mi grupo tengo a alguien que tenga algo social, por ejemplo, esté tatuado y el resto del grupo no, tenga religión y eso del grupo que pueda ir dentro de detectar. ¿Qué gustos y aficiones tienen? ¿Les gusta el baile? ¿Les gusta la música? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son los gustos y aficiones del grupo? Y por último, ¿qué estilos prevalecen en este grupo? ¿Visuales, auditivos o ciegos? Es decir, los que aprenden creando, armando, haciendo. Algunos son mucho más visuales, solamente son auditivos. ¿Hay alguna pregunta?
por favor. No, todo ¿Sí me está escucha? claro, doctora. Gracias. ¿Chan? ¿Sí? Doctora, yo tengo una pregunta. Comencé con el... Bueno, ¿sí me escucha? Bueno, ¿me escucha? Sí, ya escucho. Sí, escucho. Sí, referente a lo que nos dice un estudio en una ciudad y eso, bueno, creo que la mayoría pertenecemos aquí a lo que es pueblo, no otro municipio. Y yo estaba pensando hacer el estudio, yo tengo una escuela, yo vivo en una zona realmente medio baja, pero a un lado de nosotros está una escuela que es bueno, es pública, pero sí hay mucho niño de escasos recursos y me gustaría estudiarla esa. Correcto. Miren, la información que no puedan plasmar ahorita, lo hacen después. Ahorita a lo mejor no tienen la información completa. Tal vez ahorita pues están formando sus grupos también. Pueden tomar como ejemplo algún grupo que ustedes le dieron clase el semestre pasado, el año escolar pasado, en el caso de primaria y de jardín de niños. Ustedes tomen la información para poder hacer este ejemplo que pues a la larga, bueno, no tan a la larga, sino ya ahorita tal vez en este ciclo escolar les pueda servir. Ese ejemplo que tú me estás dando me parece que va a ser muy rico para que también haya una diferencia en cuanto a lo que están manejando el resto del grupo. Nada más que aunque sea Puebla, los contextos van a ser totalmente diferentes. Recuerden lo que platicábamos. Puede ser la misma escuela o puede ser el mismo nivel, pero el contexto va a cambiar. Entonces, no hay ningún problema con que sea la ciudad de Puebla, porque no creo que todos estén trabajando en la misma escuela. Entonces, la ubicación, las zonas, los barrios, va a marcar una enorme diferencia en esto. Pero si lo quieres hacer en esa escuela en donde hay deficiencias, mucho mejor, porque esa es la realidad de nuestro país, en donde tenemos que ver con qué cuento para poder sacar adelante mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias, sí. Bueno, por favor, lo que les pido es de que comiencen ahorita a trabajar. Yo voy a estar aquí conectada. Si gustan ustedes ya tomarse un descanso, ir tomando café, lo que ustedes gusten, para que se sienten a hacer esto. Porque una vez que haya sido terminado esto, yo lo que les voy a preguntar es, con todo esto, me van a explicar qué características va a tener su planeación. Ahorita están recuperando todo el equipaje con el cual van a comenzar. Pero una vez que quede terminado todo eso, vendrán las preguntas clave para que ustedes se den cuenta, bueno, ya tengo todo esto, ¿qué hago con toda esta información? No es nada más porque Patricia Ruiz me lo está pidiendo. Tengo todo esto, paso a seguir, ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces, debe de ser un trabajo que les sirva de una vez para que posteriormente se faciliten muchísimo este trabajo de hacer planeaciones. Ahorita es una parte muy pequeña, pero sumamente importante, que es el contexto antes de comenzar, pero en la medida en que de una vez veamos qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, el resto del camino ya es muchísimo más fácil. Les pido entonces ahorita que comiencen parte del contexto que ustedes más conozcan. Puede ser por su grupo, por la escuela o por la ciudad. Si no tienen alguna información, les repito, no se preocupen, posteriormente la van a incluir. Este trabajo tal vez no quede terminado el día de hoy, sin embargo, que quede sentadas las bases de algo que ya están aterrizando de todo lo que hemos venido platicando. Perdón, doctora, hasta que ¿hasta cuándo tenemos chance para entregar todo el trabajo? Díganme ustedes, ¿les parece el día martes? No es la gran cosa, no te estoy pidiendo tal vez más que media cuartilla por cada contexto. Tú no vas a llenar de hojas y hojas porque te vas a perder de información. Tienes que rescatar datos duros, por ejemplo, número de alumnos, 300, 150 hombres, 150 mujeres. Todavía no ha llegado al análisis, son datos duros
sobre los cuales tú vas a tomar una decisión. Díganme si para el día martes o ustedes, que son quienes lo van a hacer, yo con muchísimo gusto lo leo en el momento que ustedes me indiquen para que pueda empezar a dar la retroalimentación. Díganme para cuándo consideran tener esto, lo sometemos a votación. Si la mayoría está de acuerdo que el martes, pues el martes tienen todo el día hasta en la noche, yo comienzo a revisarlos el día miércoles. No sé si estén de acuerdo con esta fecha o quieren un poquito de más de tiempo. Les digo, yo tengo que conocer el contexto de ustedes. Yo también pues fui estudiante trabajando y mamá de adolescentes y bueno, sé que hay que respetar los tiempos también de las personas. Díganme por favor en qué tiempo consideran que está listo los 3 contextos más la reflexión que les voy a pedir. A mí me parece pertinente que sí sea el martes, bueno, a mí me parece correcto, no sé mis compañeros qué opinen, pero yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo el martes. Anthony, también estoy de acuerdo. Que el día martes se entregue el trabajo. Correcto. Sí, Entonces, de acuerdo todos. Tenemos el martes todo el día, se los voy yo en el grupo de WhatsApp, les voy a poner mi correo, creo que ya lo tienen, pero de todas maneras se los voy a poner. Yo el miércoles comienzo la lectura, entonces tienen el día de hoy, tienen el lunes, martes para sacar información de su escuela si gustan, para que todo sea real, para que todo les sirva. Aquí se trata de que todo el tiempo que se vaya a invertir es porque lo van a bajar a una realidad. Yo no quiero que se quede nada más con el conocimiento de que pues nos dijo que así se hacía el contexto, pero no lo hicimos, porque finalmente lo vamos a olvidar. Nuestro cerebro olvida todo lo que no le resulta significativo ni útil. Entonces, ya que yo soy creyente de esa postura de que todo me debe de servir, porque si no, no lo utilizo, pues vamos a hacerlo con datos reales para que después ustedes vean con todo eso que ustedes ya obtuvieron, qué cosa van a hacer, cómo van a diseñar. Entonces, queda salvo, entiendo que todos lo aceptan para el día martes, de no ser así, háganmelo saber en este momento. O si alguien tiene alguna situación en particular, mándenme un mensajito, no hay ningún problema. Nada más sí les pido no irnos atrasando, porque ya para la próxima semana pues el tema cambia y quiero dar la retroalimentación dentro de esta semana, pero no hay ningún problema. Si alguien tiene problemas para realizarlo y me dice, yo se lo voy a estar mandando temprano el miércoles. Me gusta mucho ser ordenada, me gustaría muchísimo que todos lo hiciéramos el día martes, pero pues también escucho y acepto que muchas veces las circunstancias no se presentan como nosotros quisiéramos. Entonces, de una vez, si alguien me puede decir si no está pensando que pueda cumplir el día martes, pues que si me lo hace saber. Sí está bien, doctora, yo el día martes. Sí está bien, doctora, el martes en la noche para después comer pozole. Sí, ¿verdad? Jesús, se me había pasado algo muy importante. Correctísimo, sí, hay que dar el grito, muy bien, sí, es verdad, no lo tenía presente. Sí, doctora, bueno, otra ahora, duda. otra pregunta. Disculpe, doctora. Bueno, aquí, si ahorita digamos son las 11 de la mañana con 5 minutos, si a lo mejor en un ratito, aunque sea, nos pueda dar 3, 4, 5 minutitos nada más para rápido calentar el café y volver. Ay, o la verdad es que yo pido un poquito más. Normalmente, bueno, nos dan media hora para desayunar, no sé si sea posible. Bueno, yo pido un poquito más, como unos 45 minutos. Miren, ahorita ustedes van a trabajar solos. Solamente estoy al pendiente de las dudas que tengan. Por lo tanto, hagan lo que tengan que hacer, levántense, preparen el café. Aquí la situación es de que pongamos un horario o si gustan, les doy las preguntas de reflexión y ustedes lo trabajan y solamente se contactan si tienen alguna duda. Si gustan por este medio o si gustan a través de nuestro chat, como gusten. Es que este trabajo es individual. En este trabajo es solamente recopilación de información. Y al final de esto es la reflexión que ustedes me van a entregar. Si gustan, les doy las preguntas de reflexión para que ustedes lo hagan.
porque no me gusta estar interrumpiendo cuando nos concentramos a redacciones o estar pensando. Yo estoy aquí al pendiente. Ustedes díganme si quieren que les dé de una vez las preguntas de reflexión que se hará cuando ya tengan todo su contexto. Claro, ¿Cómo les gustaría? me parece Doctora, muy yo bien. tengo una duda. Dime. Ahorita vamos a hacer lo de la reflexión y de lo de los contextos y ya no nos vamos a conectar con usted. Sí, por eso te digo que yo aquí voy a estar al pendiente. Sí, a ver, Por eso, Me es refiero que, en que si tú te quieres ¿Perdón? a ver, ajá, por eso es Si mi tú te duda. quieres levantar a preparar un café, ¿eso te parece qué? No, es que por eso era mi duda. Si nos da los 15 o 20 minutos que tenemos para el desayuno, después de esos 15 o 20 minutos empezamos ya a trabajar y ya estamos todos pendientes. No sé, mis compañeros, pero ya estamos todos Correcto. pendientes con las dudas. Muy bien. ajá, Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Entonces, ahorita, si gustan, nos desconectamos todos y ya posteriormente, media hora, ¿les parece que tengamos? Son Sí. las 11:10, ¿correcto? Al cuarto para las 12 nos volvemos a conectar si gustan. Ah, perfecto. Está bien. Sí. entonces, vamos ahorita, digamos, Perfecto. al receso, doctora. Regresamos después del receso y ya vamos a trabajar con base en las preguntas que nos va a proporcionar, ¿correcto? En las preguntas y en Los la recolección de conceptos. datos. Ok, Son los datos que me parece necesitan muy bien. ustedes. Ok, Ya una vez entendido. que tengan sus datos, ya podemos pasar a las preguntas de reflexión. Mientras no, pues no Ujú. tienen nada que analizar, no tienen nada que reflexionar. Correcto, entonces, pues nos retiramos y al 20 quedamos, 20 para las 12, nos volvemos a saludar. Disfruten el Entendido. cafecito. Gracias. Gracias, entendido. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.